Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Bien, vamos a continuar la clase. La última clase vimos este tema de los cambios del ingreso y la curva de ingreso-consumo y curva de Inger. Vamos a recordar rápidamente para entrar en tema. En el análisis de la conducta o de la demanda del consumidor se estudia básicamente cómo los cambios en las variables ingreso y el precio de los bienes pueden afectar la demanda del consumidor. En ese marco definimos de que cuando un consumidor se encuentra en equilibrio frente a un conjunto de oportunidades o de mapas de curva de indiferencia como la siguiente, esto asemeja el comportamiento del mercado, donde se tienen diferentes niveles de utilidad. Además, hay N combinaciones de bienes. En este modelo solamente analizamos dos bienes X y Y, ¿no? Pero a partir de aquí se puede inferir que el comportamiento con los demás bienes es similar al que se analiza acá. En este caso, suponiendo de que tengamos un escenario hipotético como el siguiente, donde el consumidor encuentra el equilibrio en la curva de indiferencia U2. En ese punto decíamos que se establece las cantidades óptimas de X y de Y que va a demandar en el punto E1, equilibrio 1. Este análisis parte de suponer de que nosotros partimos de una curva de indiferencia y de una recta de presupuesto genérica que nos muestra el ingreso y el gasto del consumidor a través de esta ecuación. Graficando la curva de indiferencia tenemos mapas de curva de indiferencia. Graficando la recta de presupuesto tenemos esta línea azul. Ingeniero, su micrófono se desactivó. Bien, se desactivó porque hubo un corte en la conexión. ¿Me escucha, no? Sí, se escucha. Ya, entonces estamos analizando de que en el siguiente escenario de que si el ingreso 1
aumenta, se va a convertir en ingreso 2. Pero permaneciendo el precio de los dos bienes, vamos a tener un nuevo escenario que podría estar representado por la curva de indiferencia siguiente. Por ejemplo, podríamos ver, voy a alargar esto de aquí, un desplazamiento paralelo de I1 a I2, que es la recta presupuesto 2, estableciéndose un nuevo equilibrio E2. O podría darse un tercer caso cuando esta recta presupuesto inicial disminuya. Por ejemplo, I3. ¿Y el café? Para mí, el café me dijiste que iba a ser un batido, ¿no? Más precio de Y por Y. Entonces, en el caso de que el ingreso bajara de I2 a I3, nuestra recta presupuesto también se va a desplazar hacia la izquierda, ya no hacia la derecha como cuando aumentó, estableciéndose una nueva situación de equilibrio representada por este equilibrio. Entonces acá tenemos tres equilibrios que se pueden dar en el supuesto de cambios del ingreso, aumentos o disminuciones, que lo voy a mostrar de manera más clara con una flecha roja. Aumentos o disminuciones del ingreso. Este es el ingreso 3. Bien, en esos cambios del ingreso, aumentándose o disminuyéndose, se establecen tres equilibrios que están representados por estos puntos. La unión de estos diferentes puntos de equilibrio representados por esta recta se llama curva ingreso-consumo. Curva ingreso-consumo. Si ustedes se fijan, conceptualmente podríamos decir que la curva de ingreso-consumo es aquella curva que representa la unión de los diferentes puntos de equilibrio cuando el ingreso cambia y se mantienen constantes los precios de los bienes. Ese sería el concepto de curva ingreso-consumo. Lo que estamos analizando aquí es básicamente cómo los cambios del ingreso pueden provocar que la recta del presupuesto se desplace con un aumento a la derecha o con una disminución a la izquierda y modifique, si ustedes se fijan acá, las diferentes cantidades del bien X y del bien Y. En este caso, por ejemplo, sería un aumento, un aumento de Y y una disminución representada por X3 y Y3. A partir de esta curva ingreso-consumo, que en realidad es una recta, podemos derivar la curva de Engel, decíamos, para los dos bienes. En este caso, podríamos derivar la curva de Engel para el bien X y para el bien Y, tomando como referencia los cambios en el ingreso del consumidor. Analizamos el primero, cuando el ingreso aumenta y cuando el ingreso disminuye. ¿Sí? En el primer caso, cuando vamos a suponer que este es el ingreso
y 1. Proyectamos la cantidad demandada a este ingreso, que es X1 y 1. Y si existe un aumento del ingreso de I1 a I2, vamos a tener un aumento de la cantidad de X, la demanda de X, de X1 a X2, que determina 2 puntos. Esto representa la demanda del bien X. Y como me está mostrando la relación del bien X y el ingreso, se llama curva de Engel. La curva de Engel no es más que la curva de demanda del bien X cuando el ingreso cambia. De la misma forma podríamos hacer para el otro bien. Bien. Por ejemplo, si partimos del ingreso 1, la cantidad demandada de Y1 es esta. Acá tenemos Y1. Y cuando aumenta el ingreso, aumenta a Y2. Ingreso 2, aumenta la cantidad de Y1 a Y2. Acá también se establecen 2 puntos que determinan la curva de demanda para el bien Y. A esos 2 gráficos se le llama la curva de Engel o curva de demanda de un bien X y de un bien Y. Lo importante de este análisis son los efectos que provocan estos cambios. Y hemos dicho que los cambios que provocan desplazamientos tienen pendientes iguales. Eso es importante para el análisis más adelante. Las pendientes de estas 3 rectas es la misma, porque fíjense, los precios permanecen constantes, son los mismos. Finalmente, vamos a ver los cambios en el precio. Y esto ya lo vimos en la clase anterior, solamente fue un recordatorio. Cambios en los precios. Cambio en los precios. Vamos a tener la curva precio-consumo, ya no ingreso. La curva precio-consumo y la curva de demanda. La curva de demanda ya clásica, no en función del ingreso, sino precio con cantidad. Bien, esta es la otra herramienta de análisis que vamos a también utilizar en el desarrollo de los ejercicios, que se llama cambios en los precios, para poder derivar la curva precio-consumo y la curva de demanda. ¿A qué le llamamos la curva precio-consumo? Cuando los precios de los bienes se modifican, manteniéndose constante el ingreso del consumidor, se puede derivar la curva precio-consumo y la curva de demanda. Dicho de otra manera más concreta, cuando se tiene un escenario donde el ingreso del consumidor, partiendo de una función de utilidad X y Y, donde el ingreso del consumidor se mantiene constante y se modifica el precio de alguno de los bienes, en este caso vamos a modificar uno por uno. Por ejemplo, que el precio de X disminuya. Voy a colocar con rojo para que se note mejor. ¿Cuál es la lectura de? Tenemos la curva de indiferencia, buscamos una situación de equilibrio en la que nos muestre de que el ingreso se mantiene constante y el precio del bien Y solamente disminuye el precio del bien X. ¿Cuál va a ser ese escenario? Para construir ese escenario, o la construcción de ese escenario nos va a permitir determinar la curva precio-consumo y la curva de demanda. Entonces partimos del siguiente escenario hipotético.
donde tenemos que tener un mapa de curvas de indiferencia representadas por las siguientes curvas. Y en alguna de ellas establecer un equilibrio. Vamos a suponer que establecemos un equilibrio en la U2 y vamos a contar con el siguiente escenario de equilibrio que nos define las cantidades en equilibrio que va a demandar del bien X y el bien Y un consumidor. Ahora, el escenario hipotético que vamos a manejar es de que el ingreso se mantiene constante y el precio del otro bien, tomando en cuenta que en este modelo solamente existen dos bienes. ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista gráfico? Vamos a tener una situación donde la recta de presupuesto, esta recta, se va a desplazar de esta forma, a través de un giro. Va a girar de esta forma. Va a haber un giro de, a ver, para que se entienda mejor, vamos a construir, para que se lecture mejor, U igual a X100 y 1, que es la forma genérica. Ahora I2 es el ingreso que se mantiene constante, está representado por esto. Este es el I1 y esta viene a ser la curva de indiferencia U1 y esta I1, para que no se me importe. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un giro en este sentido. Giró la recta de presupuesto. La pregunta es, ¿por qué gira si se mantiene el ingreso? Bueno, eso se explica precisamente a través de dos conceptos. Cuando ocurre este fenómeno, chicos, del cambio de uno de los precios, manteniéndose constante el ingreso y el precio, la recta de presupuesto va a tener un giro, dependiendo dónde sea el cambio. Por ejemplo, en este caso es una disminución, es un solo caso que vamos a analizar hipotéticamente, aunque se pueden dar varios como lo siguiente. Voy a suponer que el precio aumente. Este giro, si aumenta el precio de X, va a ser este giro a la izquierda. Pero no solamente puede girar en función del precio de X, sino también puede girar en función del precio de Y. Me ubico aquí. Si el precio de Y aumenta, voy a comprar menos. Va a girar en este sentido y X se mantiene constante. Si el precio de Y baja, voy a comprar más y esto se va a abrir en este sentido, manteniéndose constante el precio de Y. Entonces, esas son las cuatro posibilidades que puede tener de giros. Que la recta gire a la derecha o a la izquierda, manteniéndose constante como pivot este punto, o viceversa, que se mantenga como pivot el corte aquí en X y esto se mueve en este sentido. Bien, pero analizando podemos inferir el análisis de los demás movimientos que van a ser similares. ¿Qué ha ocurrido en E2? Que el consumidor, fíjense lo que está impactando. Hay una mayor demanda de X y también se puede ver de que hay un aumento en la demanda de Y. Pero la demanda es un aumento muy pequeño respecto a X, que es mucho mayor.
Muy bien. Entonces, cuando el escenario dice, cuando el ingreso del consumidor se mantiene constante y alguno de los precios aumenta o disminuye, vamos a tener este escenario. En este caso concreto, estamos analizando una situación cuando el precio del bien X disminuye. Eso hace que la recta gire. En consecuencia, también dijimos, en este caso, que las pendientes M1 es igual a Px sobre X sobre precio Y es diferente a la pendiente 2 que me muestra a Px disminuido en precio dividido entre el precio de Y. Estas dos tienen diferentes pendientes. Entonces aquí, chicos, se puede determinar con este cambio la curva que le vamos a llamar la unión de estos puntos de equilibrio. Representa la curva precio-consumo. Precio-consumo. ¿Y por qué se llama precio-consumo? Porque el que ha cambiado es el precio y me está determinando las cantidades consumidas de X y Y. Pero además de determinar la curva precio-consumo, que se define como aquella curva, ¿no?, que une los diferentes puntos de equilibrio E1, E2, cuando el ingreso se mantiene constante y uno de los precios aumenta o disminuye y se mantiene constante el precio del otro bien. Esa es la condición para que se dé este movimiento. Que el ingreso se mantenga constante, el precio de uno de los bienes disminuya o aumente y se mantenga constante, en este caso, el precio del otro bien. En este caso estamos manejando una disminución. Porque si haya sido un aumento, este haya girado hacia la izquierda. Esta curva no esté abierto a la derecha. Si haya aumentado el precio de Y, esto haya girado en este sentido. Muy bien, a partir de esta curva ingreso-consumo se deriva la curva de demanda. En este caso lo que nos interesa es el impacto solamente en el precio del bien Y, no en el precio del bien X, en este, por el efecto que va a provocar. Entonces de esto podemos derivar la curva de demanda de manera práctica, donde mostramos la cantidad y el precio. Acá tenemos el primer precio de X, que con ese precio demandamos una cantidad X1, y cuando, perdón, esto lo vamos a hacer un poquito más alto. Precio de X, ¿Cómo pensando en tu economía? cantidad de X1. El micrófono, Mauricio. Bien. Ahora aplicamos este escenario. Este es el precio X. Este, que nos determina este X1. Ahora, si baja el precio, aquí bajamos el precio, es esta decisión que hemos tomado aquí. Precio de X, la cantidad aumenta de X1 a X2. Esto también podríamos colocar, en este caso, ¿no? Este es el precio 1 y este es el precio 2, pero prefiero manejarlo así. Entonces tenemos también dos puntos. Uniendo estos dos, vamos a obtener la demanda del bien X, que es lo que queríamos encontrar. A diferencia de la demanda de un bien respecto al precio, nos muestra una pendiente negativa o una relación inversa, que está representada por la ley de la demanda. En cambio, la anterior curva de demanda nos muestra una pendiente positiva, ¿no? Porque la variable no era el precio, era el ingreso. Y evidentemente existe una relación directa entre el ingreso y la demanda de un bien. Se supone que a mayor ingreso hay mayor demanda y viceversa. En el caso del precio es a la inversa.
un aumento del precio disminuye la demanda, una disminución del precio aumenta la demanda de un bien. Bien. Además, este modelo que acabamos de ver nos sirve para poder identificar de que aquí han visto ustedes que la pendiente cambia. La pendiente nos muestra la relación de precios, la relación de un precio de X respecto al precio de bien Y. Entonces, eso nos muestra que evidentemente que cuando baja el precio y se mantiene constante el ingreso del consumidor y además el precio del otro bien, el consumidor va a poder adquirir una mayor cantidad por la disminución de este precio del bien. Sin embargo, esta situación de los cambios de los precios relativos también influye en el ingreso. Cuando ocurre este fenómeno, significa que yo voy a comprar más bienes y aumenta la capacidad adquisitiva del ingreso, aunque no haya sido afectado porque dice aquí se mantiene constante. Pero esta disminución del precio le permite al consumidor adquirir una mayor cantidad. Eso significa que el ingreso incrementa su capacidad adquisitiva. Para poder diferenciar cuánto impactó en la demanda de X la disminución del precio de X y cuánto impactó la capacidad, el aumento de la capacidad adquisitiva del ingreso, se estudia un fenómeno que se llama efecto total o efecto precio. Efecto total o efecto precio. Que es igual a su vez a dos efectos. A uno que se llama efecto sustitución. Efecto sustitución más a un efecto ingreso. Efecto ingreso. Más el efecto ingreso. ¿Qué significa? Entonces, el efecto total, que es esta distancia de esta línea, de esta flecha que acabo de decir. Esta distancia representa el efecto total o el efecto precio. Sin embargo, el efecto total o el efecto precio tiene dos componentes, que es el efecto sustitución más el efecto ingreso. ¿Y cómo se determina eso? Para poder determinar, dicho de otra manera, el cambio en el precio ha provocado de que esta cantidad demandada se aumente de X1 a X2. Pero en este incremento han influido dos aspectos. La bajada del precio, por un lado, y por otro lado, al bajar el precio, este ingreso adquiere mayor capacidad de compra más unidades del bien X. Entonces, a eso se le llama el efecto ingreso. Y a esta bajada se le llama el efecto sustitución. Entonces, para poder analizar eso, se proyecta una curva de la recta de presupuesto de manera paralela a la que tiene una pendiente nueva, que es esta, hasta tocar de manera tangencial a la curva de indiferencia donde inicialmente estaba en equilibrio el consumidor. Es decir, voy a más o menos proyectar aquí. Muy bien. Esa va a ser mi nueva recta. La voy a hacer punteada, la voy a unir directamente.
Estoy proyectando una recta paralela a la negra, de tal manera de que haga un punto de tangencia con la curva de indiferencia donde estaba el equilibrio antes. Si yo le asigno valores a este punto, B a este y C a este tercer punto, puedo establecer de manera clara lo que yo estoy buscando, el concepto de el efecto sustitución y el efecto ingreso. Esta distancia que voy a hacer con una flecha negra representa el efecto sustitución. Efecto sustitución. Y esta flecha, a ver, con otro color azul, esta flecha cortita representa el efecto ingreso. Acá dice efecto ingreso y efecto sustitución. Estoy abreviando. El efecto sustitución con S y el efecto ingreso con TI. Entonces, a esto que se llama el efecto total o el efecto ingreso, tiene dos componentes. El primero es el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Por qué sustitución? Fíjense. ¿Por qué le llamamos sustitución? Porque este nuevo punto de equilibrio se representa el mismo nivel de utilidad anterior a este desplazamiento, pero el consumidor está demandando una mayor cantidad del bien X, ¿sí? Y precisamente lo que se quiere analizar es ese fenómeno. ¿Cómo impacta en la disminución del precio? ¿No? Además, en la cantidad demandada de X y en el ingreso. Y la cantidad demandada tiene que ver con el efecto sustitución. Como yo sustituyo X1 por esta cantidad, le voy a llamar un X1'. Estoy sustituyendo esta cantidad aumentando más esto. Pero además, porque el ingreso adquiere mayor capacidad adquisitiva, voy a aumentar de X1' a X2. Y que vendría a ser este espacio el efecto ingreso. El efecto ingreso me ha provocado este cambio, por eso el efecto ingreso está en B, está en otra recta presupuesto. Y el efecto sustitución es que yo sigo en la misma curva de indiferencia, anterior, reduciendo en este caso mi ingreso para poder elegir una combinación diferente, en este caso de A, que ahora va a ser C, pero que represente el mismo nivel de utilidad. Yo sé que no es fácil entender así de manera gráfica si no hacemos un ejercicio numérico, y están precisamente los ejercicios para poder analizar esto. Sin embargo, a lo que a nosotros nos interesa, solamente para los que estudian economía hacen este análisis para determinar cómo los salarios, a través de estos cambios en los precios, pierden capacidad adquisitiva o ganan capacidad adquisitiva, y finalmente cómo impacta en el índice de precios para determinar la inflación. Nosotros nos vamos a abocar a estudiar, vamos a ver esto porque el que estudia economía lo va a hacer. A nosotros nos interesa básicamente este primer cambio de A a B y no de C. Con eso lo vamos a facilitar mucho más el estudio, en este caso, de este cambio en los precios, determinando la curva precio-consumo y la curva de demanda de demanda del bien X. Porque el objetivo de esto es cómo se puede determinar a través de estos análisis la curva de demanda, que lo hemos estudiado bastante en el capítulo 3. Bien, eso en cuanto al análisis gráfico teórico. Ahora vamos a ver ejercicios. Vamos a empezar de lo más fácil, graficando las curvas de indiferencia, graficando la recta del presupuesto, y luego lo vamos a utilizar
los dos juntos para ver ya el equilibrio. No sé si tienen alguna pregunta. No hay. Entonces vamos a los ejercicios. Bien, les he enviado al grupo de WhatsApp de la materia de los ejercicios. Ya hay 4 ejercicios y vamos a empezar con el ejercicio número 1. Dice, si una función de utilidad está representada por UX, Y. Elaborar un mapa de curvas de indiferencia para los siguientes niveles de utilidad. Yo quiero elaborar un mapa. Mapa para U igual a 10, lo voy a llamar U1, U2 igual a 20 y U3 igual a 30. Y luego representar gráficamente. Luego representar gráficamente. Bien, hacemos el ejercicio. Vamos a ir de la curva de indiferencia, recta presupuesto y luego al equilibrio. Para poder construir un mapa de curva de indiferencia, yo debo partir de la función genérica, que es esta. Entonces, si yo reemplazo la curva de indiferencia 1, tomando como referencia esta la curva de indiferencia, voy a tener 10 igual XY. Y despejamos de aquí cualquier variable para graficar X o Y. Despejamos Y. Y esto va a ser igual a 10 sobre X. De la misma forma hacemos para las otras. Directamente. Va a ser Y 20 sobre X. Y para 3 va a ser igual a Y 30 sobre X. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ya tengo las funciones específicas de la U1, U2, U3. Para graficar, obviamente, tengo que elaborar primero una tabla. En esta tabla vamos a representar las 3 funciones. 1, 2 y 3. Por ejemplo, U1, U2 y U3. Con sus respectivas variables X y Y. Como es la curva de indiferencia es una curva convexa, o dicho de una manera asintótica, necesitamos 3 valores. Vamos a ver, preferentemente, cuando yo grafico una curva de indiferencia, debo utilizar valores enteros, chicos. Y si ustedes se fijan aquí, estas curvas 1, 2 y 3, puedo utilizar, son divisibles por números o los mismos números que yo contemple. Por ejemplo, puedo utilizar 5. No, 10 es divisible por 5, 20 también y 30 también, van a dar números enteros. Y eso es lo que quiero. X5 para cada uno de ellos.
En el primer caso, si dividimos 10 entre 5, esto va a ser igual a 2. 20 entre 5 igual a 4. Y 30 entre 5 igual a 6. Esos son los primeros valores. Y igual a 2. Y de U2 va a ser igual a 4. Y este va a ser igual a 6. Luego voy a tomar otros valores mayores a este. Por ejemplo, podría utilizar 10. Para el primer caso va a ser 10 entre 10, 1. 20 entre 10 a 2. Y 30 entre 10 igual a 3. Finalmente puedo tomar, a ver, podría tomar 1 o 2. Puedo tomar 1 o puedo tomar 2 porque por ambos son divisibles. Voy a tomar 2. 2. 10 entre 2 igual a 5. 20 entre 2 igual a 10. Finalmente 30 entre 2 igual a 15. Listo, ya tengo los 3 valores mínimos para graficar una curva de indiferencia. Y lo vamos a graficar aquí, colocando los valores que tenemos acá. Si ustedes se fijan, la cantidad máxima para X es 10. Puedo utilizar estos intervalos. 2, 4, 6, 8, 10 para X. Y para Y, si ustedes se fijan, el valor más alto es 15. Acá tengo 5, acá 10, acá 15. Entonces puedo utilizar intervalos de 3 en 3. 5 por 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6, 9, 12, 15 para Y. Luego graficamos. El primer par de coordenadas va a ser este. 2 de X y 5 de Y. 5. Esto tiene 3 divisiones. Va a ser este primer punto. El siguiente, 5, 2. 5 de X. 2 de Y. Va a ser este punto. Y el tercero, 10, 1. Que va a ser este punto de acá. Acá tengo mi primer recta, por supuesto. Perdón, mi curva de indiferencia. U1. Graficamos la segunda curva de indiferencia. 2, 10. 9, 10. El primer punto, el segundo 2. 5, 4, perdón. 4. 5. Y finalmente 1, 10. Perdón, 10, 2. 2. Voy a hacer este punto de acá. Graficamos esta curva. U2. Y finalmente la tercera, que viene a ser estos valores de aquí. 2, 15. 5, 6.
5 de X, 6 de Y y 10, 3. Vamos a tener U3. Ese sería el mapa de curvas de indiferencia. Para los niveles de utilidad que hemos determinado. Borramos estos valores para poder tener mayor claridad. Esas serían las curvas de indiferencia. De esa manera se construyen y se grafican. En estas curvas de indiferencia hemos encontrado varios puntos en común. Si bien estos puntos son en común para cada uno de ellos. Otro elemento importante en las curvas de indiferencia que hemos estudiado es su característica. Las características son 4. Primero hemos dicho de que las curvas de indiferencia son tienen pendiente negativa, son convexas, representan un conjunto de combinaciones de bienes y finalmente no se intersectan entre sí. Podemos ver la pendiente negativa. Por ejemplo, cuando el consumidor se mueve del punto A al punto B y al punto C. Voy a utilizar acá para que se vea mejor. B y C. Aquí se ve claramente, debe ser lo más clarito, un borde muy grueso. Esa es la curva de indiferencia 3. Pues voy a analizar aquí las características haciendo las siguientes hipótesis. Por ejemplo, cuando el consumidor se mueve de A a B y de B a C, voy a determinar aquí el 6. Voy a establecer este primer triángulo, este rectángulo entre A y B, que me dice que este es el cambio en Y para poder obtener este cambio en X cuando el consumidor se traslada de A, del punto A hacia B. Y cuando se traslada de B a A, este es el triángulo rectángulo. Donde también está aquí el cambio, está el cambio de Y este es el cambio de X. Pero la primera característica dice tienen pendiente negativa. Pendiente negativa. ¿Cómo se puede explicar que tiene pendiente negativa? Por medio de la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia y que me muestra el cambio de Y dividido entre el cambio de X. O también me dice, puede encontrar a través de la derivada de Y respecto a X, o finalmente me dice de X sobre utilidad marginal de Y. Esto lo tienen que revisar en la parte teórica del material. De esa manera se determina la pendiente de la curva de indiferencia de 3 formas. Cuando tengo tabla esto, cuando tengo función esto,
Y cuando tengo obviamente funciones, también puedo utilizar la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal, fíjense el signo, negativo. Porque esta pendiente es negativa. ¿Pero por qué es negativa? Ahora calculemos con los valores reales de esta tabla. La tasa marginal de sustitución va a ser entre A y B. ¿Cuánto estoy renunciando de 15 a 6? 9. Menos 9 dividido entre el cambio de 2 a 5 es 3. La pendiente es menos 3. Ahí tienen que la pendiente de deseo negativa. Implica de que cuando un consumidor se mueve sobre la curva de indiferencia de un punto hacia otro, para mantenerse en el mismo nivel de utilidad, debe renunciar a una cantidad de bien Y para aumentar una cantidad de bien X. Y la renuncia es negativa. Por eso su pendiente negativa. Dice luego la segunda característica, que la tasa marginal de sustitución es decreciente. Por eso es convexa. La curva de indiferencia es convexa porque la tasa marginal de sustitución es decreciente. Calculemos la segunda pendiente, tasa marginal de sustitución 2, que va a ser igual. Para pasar de B a C, voy a disminuir en este caso, en el punto, voy a pasar, este es el punto de 6 de Y, 5 de X. Este es el punto. ¿No? Voy a pasar ahora de X, era 5 a 10, hay un aumento de 5. Si ustedes cuentan acá, de 5 a 10 es 5. Y la disminución de Y, fíjense ustedes acá, era inicialmente 6. Acá está 6. Y voy a pasar a 3. Y esto es 3. Porque esta es la línea. Voy a aclarar mejor esto. Este cambio es de... Este último es de 5, 6. Acá está 5 de X y de Y 6, que es este punto B. Y el punto C es 3, que es este 3. 10, 3, 10, 3, ubico hasta acá. Este era 10, 2. El segundo era 10, 2. Esto bajaba un poquito más acá. Voy a construir mejor para que se note. Este era 2. 10, 2. Esta era la curva de diferenciador. Ahora, para la última es 10, 3. Y 3 viene a ser este punto de aquí. $10 de X y 3 de Y. Por lo tanto, mi recta se va a cerrar un poquito. Está muy abierta aquí. Casi se va a pegar. Entonces mi cambio va a ser este triángulo rectángulo. Este de acá con este. Ese es el nuevo cambio para pasar de B a C. Este es el punto C. Ahora calculemos la tasa marginal de sustitución. De 6, Y disminuye a 3. Por lo tanto, va a ser igual a menos 3 dividido el cambio en X de 5 a 10, 5. Y esto va a ser igual a 0, negativo 0,6. Entonces aquí se ve claramente que esto está dicho, la tasa marginal de sustitución es decreciente, decrece.
Esos son los aspectos más importantes. Luego, las otras dos características dicen que representan una infinidad de combinaciones y evidentemente acá no solamente hay 3 combinaciones, hay n combinaciones. Y cuarto, que no se intersectan. Como pueden ver aquí, ninguno se está intersectando, no se están cortando ninguno. Esas son las características de las curvas de indiferencia para bienes normales. Nosotros estamos estudiando los bienes normales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, ingeniero. La tasa marginal tiene que ser, es negativa, porque ahí está poniendo -9, o es que es negativo la división. Bien, vamos chicos, les decía con el ejercicio número 2, dice, un consumidor dispone de un ingreso de 360, un ingreso igual a 360 bolivianos y desea demandar 2 bienes, X y Y. Si los precios de los bienes son precio de X igual a 9 unidades monetarias o 9 bolivianos y precio del bien Y igual a 12 unidades monetarias, representar gráficamente la recta del presupuesto. Nos piden la recta del presupuesto, que es esta, y igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Esta es la segunda herramienta para analizar el comportamiento del consumidor. Ordenando estos datos vamos a tener 360 igual a 9X más 12Y. Si ustedes se fijan, esta es una línea recta. Y para representar gráficamente necesito solamente un par de coordenadas en los puntos de corte. ¿Cómo representamos gráficamente a través de los puntos de corte? Para saber los puntos de corte, yo divido el ingreso entre el precio de Y. Es decir, 360 dividido entre 12. Para saber el corte aquí también divido ingreso entre el precio de X, es decir, 360 dividido entre X9. 9 por 4, 36, esto va a ser igual a 40. Y esto va a ser igual a 30. 360 entre 12, 30. Yo puedo utilizar intervalos de 10, 20, 30, 40. Y 1, 2, 3. Esos serían los valores, obviamente con una condición en cada punto de corte, ¿no? De que la cantidad demandada en el eje de las X de X sea igual a 0. Es decir, para que se dé esta, tiene que haber sí y solo si la cantidad de X es igual a 0, y acá también.
si y solo si la cantidad de Y es igual a 0. Es decir, solamente utilizo todo mi ingreso para comprar la cantidad del bien X y acá para comprar el bien Y. En consecuencia, uniendo estos puntos, vamos a determinar, la recta de presupuesto. Esta vendría a ser la recta de presupuesto que está representada por esta ecuación y que nos muestra todas las posibilidades de combinaciones de bienes que va a demandar el consumidor. Pero acuérdense que en este supuesto el ingreso debe ser igual al gasto. Es decir, el consumidor debe gastar todo su ingreso monetario y para ello se va a ubicar, como dijimos, siempre sobre la recta de presupuesto, en cualquiera de estos puntos. Por lo tanto, no se va a quedar nunca en D ni en E. Si bien es esto alcanzable, esta combinación esta no es alcanzable. Pero por el supuesto, las decisiones las tiene que tomar sobre la línea de recta de presupuesto. Además, acá es importante también el concepto de pendiente. El concepto de pendiente nos dice que es igual a la relación de precios. Precio de X sobre precio de Y, es decir, la pendiente de esta recta directamente va a ser el cociente entre 9 dividido entre 12, que va a ser igual a 3 dividido entre 4. Entonces, N va a ser igual a menos 3 cuartos. Esa va a ser la pendiente de esta recta de presupuesto y es importante, obviamente, para poder analizar posteriormente los cambios en condición de equilibrio. Bien, esta es la segunda herramienta. Ya han visto cómo se grafica, cuál es el análisis que se hace y finalmente cómo se determina directamente la pendiente. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, ingeniero, todo claro. Muy bien. Por favor, activen su cámara para hacer la siguiente.